Viajar por Colombia no solo te muestra paisajes, te muestra personas increíbles que te hacen sentir en casa incluso cuando estás lejos de todo. Esa es la verdadera fuerza de este país. Esa es Colombia. Ay, parceritos, largo día. Ya tenemos montado acá camping, sillita. Vamos a comernos unas papitas criollas con una carnecita que me compré y a descansar. Vamos a amanecer con una super vista después de tanta guerreadera. Llegamos a este lugar. Estuve por aquí en 2022 y pasadísimo. Feliz noche para todos. Chao pues. Amigos, buenos días. Amanece por aquí en Jericó. Vamos a la vista con la que iniciamos el día de hoy en estas bonitas tierras. 3, 2, 1. Amigos, estamos listos para iniciar el día. Vamos a explorar Jericó, Antioquia. Me quedé en un lugar llamado Nube Extrema, vean. Por acá está la zona de parapente y arriba es donde se acampa o en este lugar. Por si les interesa el dato, la vista que se tiene acá es absurda, parceros, vean. La cordillera central, la del lado de allá, ese es el río Cauca. Y ya a partir del río Cauca hacia acá, ya estamos en la cordillera occidental. Vamos a perdernos por Jericó, Antioquia, parceros. Fuímonos. No, Jericó es un pueblo patrimonio también, parceros. Ya vamos a ver cómo es que se pone esto de bonito, vean. Empezamos a ver una arquitectura con balcones, fachadas coloridas, por supuesto sus tejados de barro no pueden faltar. Vean. ¿Cómo la ven? Ah, sí se puede por aquí estamos buscando el parque principal, amigos. Vean, Capilla de la Visitación. Esto es un pueblo muy religioso, amigos. Jericó es de los más religiosos acá de Antioquia. Una santa, una hermana muy conocida, la hermana Laura. Casa natal de Santa Laura Montoya. Ahí está, amigos. Vamos a venir a chismosear en un ratico. Este es un tema importante religioso, debe ser un museo. Vamos a complacer a mi querida madre, su religión católica, por supuesto. Esta es su iglesia principal. Vamos a dar una vuelta, un recorrido rapidito acá por el pueblo. Y ya guardamos esta motico en algún lugar. Gracias. Palacio Municipal Santiago Santa María. Santiago Santa María fue el fundador de este municipio en 1850, amigos. Para 1852... Jericó se convirtió en municipio. Vean, ¿cómo ven esta plaza? Vean sus Toyotas, sus Nissan. Qué bacano. Los propios trocheros, parceros. Esos sí son buenos para todo este lomerío que hay por acá. Amigos, los saludo desde la emblemática calle de las 80 escalas. Muy importante acá en el municipio de Jericó, Antioquia. Oigan, llegamos a este encantador pueblo patrimonio. Desde 2013 hace parte de la red de pueblos patrimonio, valga la redundancia, de Colombia. Les cuento que entró a este grupo, a este selecto grupo, con el nombre de la Atenas del Suroeste Antioqueño. Vean, llegamos por acá al centro, a su plaza principal. Oigan, no, está muy bonito, vean. Esos balcones adornados de colores. Tiene una vida muy alegre, pasiva, tranquila. La gente tomando su titico en sus cafés. Salen a compartir. Les cuento que Jericó, Antioquia, tiene una población de 15.000, alrededor de 15.000 habitantes.
Este lugar cuenta con un clima delicioso, un promedio de 19 grados centígrados. Se encuentra a 2000 metros sobre el nivel del mar y es un pueblo cafetero. Llegamos acá a la Catedral de la Señora de las Mercedes. Jericó es un pueblo muy católico. Me decía una señora hace un momento que alrededor, contando por allá de las veredas, hay 14 capillas con las del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, convierte este lugar súper religioso. Vamos a estar explorando una parte también de este tema. También hay algo muy interesante acá en este municipio, parceros, y es el tema de los carrieles. Acá en Jericó fue donde nació esa cultura. Vamos a ir a descubrir un poco sobre cómo fabrican este tipo, bueno, este bolso emblemático acá de la cultura paisa. Vamos pues, parceros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajar y Punto, perdiéndonos por el municipio de Jericó. Vamos pues. Amigos, estamos acá en la casa natal de la hermana Laura Montoya, la primera santa colombiana. y estamos acá con la hermana Yes. Irma Inés. Hermana, muchas gracias por recibirnos por aquí. Mucho gusto. Cuéntenos quién fue esta mujer. Vea, ella fue una mujer que vivió aquí, nació aquí, Sí. mas no vivió. Ok. Nació aquí, a los 2 años y medio el papá fue médico y fue político. Sí. Y a los 2 años y medio mataron al papá. Entonces quedaron en mucha pobreza. Ay, El abuelo materno mandó por ella, mas no quería que fuera ella, sino la otra, mandó por una de las huérfanas. y llevar. Y le tocó a Laurita, que no, el abuelo no la quería. Pero Dios, de las cosas negativas saca cosas muy positivas. Porque allá ella tuvo una experiencia muy fuerte de Dios que lo llama el golpe del hormiguero. Como buena paisa habla así. Sí. Entonces, que Buenos dichos. viendo jugar las hormiguitas, dijo, ¿cómo Dios se preocupa de estos animalitos? Dios le pague. Dios se preocupa de estos animalitos y les da la manera de vivir. Y ella dice que se sintió invadida del amor de Dios, Sí. descuidó del amor paternal de Dios. Dice que nunca más tuvo otra experiencia tan fuerte, que la haya bien, pues, otra experiencia tan fuerte de Dios, de sentirlo como papá, que nunca más se sintió huérfana y que eso le quedó en su vida. Y decía, no puede haber que haya gente en el mundo que se sienta huérfana y sola y triste, sabiendo que tenemos un gran papá. Y eso se le quedó a Lo que ella. la cambió. La cambió y ya era feliz cuando la mandaban al campo a jugar, porque iba a jugar con la naturaleza y allá encontraba a Dios. Aquí que tenemos una pequeña reliquia de una pequeña costilla del cuerpo de ella. Cuando le iban a canonizar, dieron permiso de sacar una costilla y la repartieron por los diferentes lugares donde estamos. Ay, vea, Pero en pues. Medellín reposa todo el cuerpo de ella, claros en la costilla, allá está en Medellín. Ay, vean. Y aquí hay una pequeña reliquia, Una piecita. sí. Aquí Instalación. está la pila bautismal, que yo le decía que cuando él Que ya iba vino. a canonizar, nos pasaron la pila bautismal para acá, Sí. porque venía mucho peregrino. Entonces la pila donde ella fue bautizada. Sí. Aquí están los papás de ella y los 3 hermanos. Y toda la partida de bautismo de ella. Y el significado del nombre de ella, que ella se llama Laura, que quiere decir laurel, inmortalidad. Aquí está el interior del templo de la Luz, Belencito, donde ella pasó sus últimos años. Y ese templo de la Luz tiene mucho sentido para nosotros porque eso lo diseñó ella con una hermana española. Aquí está el interior del templo de la Luz. Lo que hay aquí en el interior es todo ella, María Inmaculada, y aquí en esta nave están las reliquias de ella, los restos de ella. Y aquí está la camita donde ella pasó sus últimos años, la silla de rueda, los hábitos que ella utilizó. ¿A qué edad murió ella, hermano? A los 75 años. 75 años. Una invitación, hermana, acá a la gente a que... Entonces la invitación es para que valoremos el bautismo, porque eso fue lo que hizo Santa a Laura Montoya. El valorar el bautismo, sentir a Dios como Padre, ahí comprendió su misión evangelizadora, hacer que otros también conozcan y amen a Dios. Entonces, que para que valoremos todos el Un bautismo. buen mensaje. Muchas gracias, hermano. Mucho Bueno. gusto. Bueno, amigos, conocemos de todo en esto de Viajar y Punto, perdiéndonos por Colombia. Muchas gracias ahí
a la hermana Ilma por recibirnos, por contarnos la historia acá. Es muy importante, pues porque Jericó es muy religioso, parceros. Por eso vinimos acá. Vean, acá encuentran artículos religiosos de la Santa Laura. Acá hay más parte también. Y bueno, su iglesia y todo esto que envuelve pues el tema religioso y esta mujer, lo que representó acá para Jericó, Antioquia. Jericó reconocida por sus carrieles, los famosos carrieles que cargaban todos los arrieros. Vamos a ir a conocer, hay muchos lugares acá donde trabajan la talabartería y toda esta cuestión. Vamos a conocer un poco de este arte, parceritos. Y llegamos por acá a un lugar muy importante. Me encuentro acá con don Saulo Agudelo, guarnielero de acá del municipio de Jericó. Don Saulo, cuéntenos acerca de este hermoso arte, como lo son los bolsos, los carriles, ¿no? Perdón. Gracias, Luis, por tener en cuenta mi negocio, pues, y creo que llegó al mejor, porque aquí en este lugar y en este local donde estamos llevamos 130 años de llevar la tradición del auténtico carril jericuano. Eso indica no solamente que es mi familia la que ha pasado por aquí ha pasado todas las familias guarnieleras. Ahora nosotros somos los íconos del guarniel auténtico jericuano, tenemos la familia Agudelo. Vamos en la cuarta generación porque está mi abuelo, está mi finado padre, estoy yo y están mis hijos y mis sobrinas. Entonces vamos ya a la cuarta generación de la fabricación del auténtico carriel jericuano. ¿Qué es el carriel jericuano? ¿Por qué hablamos del carriel jericuano? El carriel jericuano es un bolso que fue la necesidad que tuvieron los arrieros de su época de tener un bolso cómodo. Sí. Para llevar todo lo que necesitaban para la arriería. ¿Por qué? Porque ellos manejaban, era como una jíquera, y ahí en esa jíquera guardaban todo lo de la arriería. Entonces muchas veces necesitaban algo, metían la mano y se chuzaban. Entonces Teodomiro Santa María de Bermúdez, que era uno de los arrieros de la época, dijo, hombre, hagamos voy a inventarme un bolso, algo muy práctico que nos sirva para la arriería. Entonces inicialmente sacó el carriel únicamente con dos bueyes, Sí. y lo fue perfeccionando hasta llevarlo al 12 bolsillo. El carriel auténtico jericuano se caracteriza por las siguientes cosas. Primero, tiene que tener 12 bolsillos. De los 12 bolsillos hay 5 secretos y 7 libres. ¡Ah, güey madre! Maneja la bandera de Jericó. Usted mira este dibujito aquí, que significan las montañas de Antioquia. Tiene que ser cosido con hilo verde, que significa la bandera de Antioquia. Los bueyes tienen que ser amarillos. El trasero tiene que ser miel. Y usted abre el carriel y debe ser forrado en rojo. ¿Por qué en rojo? Porque a los arrieros les gustaba mucho lo que era la prosperidad, el amor y el dinero. Y esto trae todas esas tres cualidades. Completamente. Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, aquí los bolsillos, y miramos, vamos a contar los bolsillos de los carriel jericuano. 1, aquí tenemos un secreto. 2. ¡Ah, güey! 3, aquí tenemos otro secreto. ¡Ay, vea pues! 4, 5, 6, Y aquí tenemos otro secreto. Este es muy corto. Este secreto. Sí. Aquí tenemos otro secreto. Uh-huh. Tenemos un secreto que ya le doy la explicación, que este de aquí, que es el del amor, se llama el secreto del amor. Ahora le explico por qué el secreto del amor. Seguimos con otro. 11 y 12 bolsillos. Aquí están los 12 bolsillos del auténtico carriel jericuano. El carriel jericuano lo tenemos en todos los países del mundo. Es el único bolso que en 130 años que es el que lo venimos fabricando no ha cambiado el estilo. Seguimos conservándole el estilo del primer carriel que se hizo en Jericó. Entonces usted va a cualquier parte del mundo con un carriel de estos y automáticamente usted es identificado. Viene de Colombia, viene de Antioquia o viene de Jericó. Porque el primer carriel que se hizo en Jericó. Aunque hay una polémica entre Envigado y Jericó, pero eso se subsanó y se sabe que es auténtico de Jericó. De Jericó han salido pues los carriles para muchos personajes importantísimos a nivel internacional. Uno siempre le da mucha relevancia a la parte pues religiosa. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el Vaticano tenemos 7 carrieles de nuestra familia que se le ha regalado a los papas o a los pontífices cuando vienen aquí a Colombia, que es un legado que nos dejó nuestro padre, que cada que venga un pontífice hagamos nosotros la forma de cómo direccionar para que le regalemos un auténtico carriel jericuano.
de nosotros, este carriel se lo hice yo a Papa Papa Francisco. Francisco y se lo mandé con nuestro obispo, que es el actual obispo de la diócesis de Jericó, y se lo mandé con el Vaticano. Y otro que cuando vino a Colombia, que lo hicimos todos los hermanos, hicimos un carriel entre todos y ese lo entregaron a la ciudad de Medellín. Entonces el carriel auténtico, el carriel jericuano, nos identifica a Jericó. O sea, esto es lo que nos identifica a nosotros como jericuanos, nos identifica como antioqueños y nos identifica como colombianos. Falta el dato del bolsillo. Ah, claro, y muy Ese no se me importante. olvida que está curioso Muy ese importante, tema. sí. Entonces, el carriel auténtico jericuano tiene un bolsillo que se llama el bolsillo del amor. ¿Por qué el bolsillo del amor? Porque toda la vida, en esa época, no es como ahora que tenemos comunicaciones por todos lados, tenemos Sí. trenes, tenemos vías, tenemos celular, tenemos todo. En esa época todo era lomo de mula. Entonces venían desde Risaralda, Caldas y Antioquia y subían hasta el Carmen de Atracto, que éramos un solo departamento. Y nos uníamos mediante caminos de herradura. Y de esos departamentos, no de esos sillas, de estos montón de departamentos, se traían mercancías para acá, para Antioquia, para Caldas y seguían para Carmen de Atrato. Sí. Igualmente de aquí llevaban para esos otros departamentos. Entonces habían lo que llaman las posadas. ¿Qué eran las posadas? Unas caseronas grandes, en donde aquí en La Aguada, que es una vereda nuestra, hay un caserón de esos, en donde atendían a los arrieros. Y ahí descargaban las mulas, ahí les daban alimentación a las mulas, ahí amanecían los arrieros, y ahí había unas señoras que los atendían con el alimento y con todo. Igualmente, como los arrieros también tienen son enamoraditos, entonces Claro. también se enamoraban de esas señoras que los atendían, y entonces empezaban a enamorar, y ahí en el Bolsillo del bolsillo amor. número 12, que es el del amor, ahí es donde guardaban lo de la otra, para que la esposa no se diera cuenta. Entonces ahí guardaban Ay. el algodoncito perfumado, guardaban el pelito, guardaban el escritico, porque en esa época no hay como los celulares, que La todo se cartica. guarda, entonces ya todo eso lo guardaban ahí, donde la señora no se diera cuenta. Entonces ese es el misterio del bolsillo del amor. Está muy Ese bueno. bolsillo nosotros, por ética profesional, ya mujeres, no lo mostramos, porque hay que tener el respeto. Claro. Porque uno no sabe que hoy, como existe la infidelidad, no me miren, es que yo lo veo que me está mirando con malicia. Entonces, existía la infidelidad, entonces ese es el misterio del bolsillo del amor. Oigan, interesantísimo este tema, Gonzalo, muchísimas gracias. Y es con mucho Podemos gusto. decir que estuvimos en Jericó también, ahora sí, vean, la parte religiosa y acá con Sí, usted señor. y todo el tema del cuero y lo Es con mucho gusto, Muchas gracias. con mucho cariño. 450 y 320, vean. Amigos, seguimos perdiéndonos por Jericó y por Colombia. Vamos pues. Parcero, muy chévere todo este tema alrededor del cuero y de los carrieles, la guarnilería. No conocía esa palabra realmente, es las personas que dedican a este arte, vean. Por acá hay más, vean, carrieles, Julián, Agudelo. Lo curioso es que es una familia completa la que tiene esta tradición viva. El señor Agudelo, el hijo allí Santiago Agudelo. Muy chévere, parceros. Jericó nos recibió con su espiritualidad, su tradición y la calidez de su gente. Entre calles coloridas, montañas imponentes y el aroma del cuero de los carrieles, descubrimos un pueblo que mantiene vivas sus raíces, donde la fe se siente en el aire y la historia se cuenta en cada rincón. Si les gustó este video, no olviden suscribirse, compartir, darle like y comentar qué les pareció este pueblo patrimonio de Antioquia. Nosotros continuamos dejando este departamento en búsqueda de una nueva aventura. Y recuerden, numeral, perderse por Colombia. Hasta la próxima.